María José, para que termine esta ronda, por favor, María José. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación, al Grupo Prisa, a mis colegas, a todos ustedes por estar aquí escuchándonos. Me toca la difícil tarea de ser la única que pueda plantearles tal vez un escenario distinto. Y yo quiero jugar ese papel en este espacio, precisamente por la composición del espacio. Nos presentan, y yo los escucho con atención, un escenario en el que los problemas de este país iniciaron el 7 de agosto del 2022 con la llegada del progresismo a la presidencia de la República. Y ese, en teoría, es el origen de todos los problemas. Yo no coincido con esa lectura. Yo creo que este país tiene problemas estructurales que fueron desatendidos durante muchísimos años y que sí, ha tocado la tarea en un periodo de transición de ponerlo sobre la mesa. Problemas que no se han solucionado, que han estado ahí latentes, y si no, el progresismo seguramente no habría llegado a las elecciones, porque quienes nos han gobernado durante todos estos años lo habrían hecho tan bien que básicamente con esa atisbo de alternancia de poder pues ya sería suficiente. Pero hemos ganado como sociedad. Primero, hay alternancia de poder, existió, con errores, aciertos, en un periodo de turbulencia, porque así son las transiciones, pues efectivamente hoy tenemos alternancia de poder. Y se puede entender que hay distintas visiones y que presentar un debate sobre las ideas y defender las ideas no es polarizar, es defender las ideas en las que uno cree, y cada uno de nosotros cree fervientemente en sus posturas, las ha estudiado, tiene argumentos técnicos, porque los argumentos técnicos no son solamente de la tecnocracia, no, hay argumentos técnicos de otros sectores que tienen que ser tomados en consideración, que tienen que ser escuchados si es que nosotros no queremos dejar este país en ruinas. Entonces yo ahí difiero, porque yo puedo entender que, por ejemplo, la ley de financiamiento se hunda después de un arduo debate, o que tal vez 12 billones no era lo suficiente, a lo mejor 8, 7, no sé, pero que hubiese existido el más mínimo debate. Yo soy, Mauricio, una de las senadoras más juiciosas que tiene el Congreso de la República, puede dar fe de ello David, de las que primero llega, de las que de última se va. Yo he tenido discusiones en el Congreso de la República de horas con 10 senadores de la República, y cuando he solicitado la verificación del quórum me han caído, porque me parece inadmisible que debatamos los grandes temas del país cuando solamente hay 12 senadores de la República. Así que sí hay senadores juiciosos que dan los debates, que llegamos, que lo hacemos además en el marco de los argumentos y del respeto. Y lo sabes muy bien, David, porque nosotros hemos debatido siempre con respeto. Es decir, que dentro del escenario político tampoco tenemos que ir a decidir a como sea, porque como se trata de que por nada del mundo puede mantenerse lo que está, sin reconocer absolutamente nada de lo que significa que este gobierno hoy esté gobernando con esa visión distinta, a elegir entre la política de la motosierra, la política del Make America Great Again solamente, entre los extremos absolutamente polarizantes, cuando nosotros podemos tener un debate en una contienda electoral entre visiones ponderadas, donde el debate sea sobre las ideas que cada uno de nosotros defiende. Y entonces lo que yo encuentro inadmisible es que lleguemos a la ley de financiamiento y con tal de atacar al gobierno, con tal de, por el odio que hay hacia el presidente de la República, entonces nosotros estemos dispuestos a ver en ruinas este país, porque hundir la ley de financiamiento no es en contra de este gobierno. Yo creo que este gobierno ha tenido que tomar decisiones o ha tomado decisiones políticamente costosas pero responsables en medio del endeudamiento de la nación, con las nuevas deudas que tuvo que asumir Leoninas en el marco de la pandemia,
por el Fondo de Estabilización de los Combustibles, etcétera, y se han tomado decisiones fiscalmente responsables. No se puede negar, la economía de Colombia, lo dice la OCDE, no lo digo yo, está en el 6º lugar y eso hay que reconocerlo también. Porque si no nos reconocemos nada, entonces vamos a entrar en el escenario puro de la polarización donde vamos a tener que elegir entre los extremos y no en el debate de las ideas. Lo segundo, yo tengo que decirlo aquí, la extorsión es lo que se ha convertido a veces el Congreso de la República. Y yo lo he visto, un escenario extorsivo en el Congreso de la República y por eso no se sientan a debatir, no porque quieran hacerle una oposición frontal al gobierno, porque aquí es el cómo voy yo. Entonces, en el cómo voy yo se hace inviable el debate. Pero lo cierto es que este gobierno sí ha tenido voluntad de consenso. Puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con la reforma pensional, pero lo cierto es que la reforma pensional no salió como nosotros la imaginábamos, calcada, porque aquí nos acostumbramos a las aplanadoras. Yo viví un congreso de aplanadoras haciendo oposición al gobierno, donde hemos dicho, ni para qué hablábamos. No podíamos hablar en el Congreso de la República porque nos pasaban la aplanadora. Ahora hay que debatir y eso es una ganancia democrática. Este Congreso de la República exige mínimo, un mínimo debate para poder pasar las cosas. Nosotros no podemos imponer aplanadoras, la oposición tampoco puede, los sectores de la política tradicional tampoco. Es un Congreso un poco más democrático, ausente y carente de debate, pero más democrático. Yo quisiera ver a los congresistas debatiendo. Ese es el escenario que yo quiero ver en el 2025, no el que hemos tenido en los últimos 2 años de parálisis institucional en el Congreso de la República. Pero lo cierto es que aquí lo que ha salido fruto del diálogo. En la jurisdicción agraria, nadie salió contento con la jurisdicción agraria, pero había un consenso de que se necesitaba una jurisdicción agraria. Y está a punto de salir adelante y ya no solamente salió la reforma constitucional, sino que estamos en la ley ordinaria discutiéndolo. Y yo espero dar el debate sobre la ley de competencias, por supuesto que sí, y aquí no vinimos a eludir ningún debate, por eso estoy aquí sentada con ustedes, a pesar de que es seguramente un escenario no tan favorable para mí, seguramente no me van a aplaudir después, pero lo cierto es que estamos aquí para darles la cara, hablarles con franqueza y decirles, no, miren, nadie se quiere quedar, el presidente no se va a quedar, lo hemos dicho hasta el cansancio, nadie quiere tumbar la constitución política de este país, queremos que la constitución política, que las decisiones que se toman en el Estado sean garantes de lo que establece la constitución política de este país. Y así como es insoportable la polarización en Colombia, es insoportable la desigualdad. Es insoportable. Yo voy por la calle, a mí me duele y estoy hablando desde la emoción, desde el corazón, que parece no ser muy importante en la política, pero yo creo que es importante. Como uno camina por la calle y no le duele ver a los adultos mayores vendiendo bonais, pidiendo, mendigando por las calles, duele la desigualdad y ese es un tema que tendremos que superar como sociedad. Lo tenemos que superar como sociedad, o si no, definitivamente nuestra sociedad va a ser inviable. Es inviable. Los índices de desigualdad de este país no solamente son inviables, sino que son dolorosos y no son cifras, son personas, compatriotas nuestros de la nación colombiana. Y lo que tenemos finalmente, y en eso sí quiero detenerme, es la degradación de la política. Fíjense ustedes, yo sí veo que tenemos un escenario de degradación de la política. No solamente los acuerdos políticos que se construyeron en 1990 ya no son acordes para la realidad política de hoy, y eso sucede con muchos otros temas, pero lo cierto es que aquí estamos en la guerra del like, estamos en el ataque absolutamente despiadado por atacar, cuando nosotros podemos tener un ejercicio de la política donde podamos recuperarla y dignificarla, sino de qué acuerdo nacional estamos hablando. Todos hablamos de la necesidad de un acuerdo nacional, al acuerdo nacional hay que ponerle método. Para que nos sentemos todos en el acuerdo nacional tenemos que reconocernos mínimamente. Este sector político existe en este país, el progresismo. Hoy el presidente de la República es Gustavo Petro, pero el progresismo existe en Colombia
No es una fuerza despreciable. Las encuestas así lo dicen. En la unidad me parece maravilloso. Nosotros también estamos transitando un escenario de unidad, fíjense ustedes. No estamos respondiendo a la coyuntura política por responder. Entendemos que en nuestro ejercicio de coherencia, nosotros no podemos ir de coalición en coalición. Fíjense ustedes que en la reforma política, y yo estuve en contra, en esa sesión no estaba el senador Luna, le quitaron el umbral a las coaliciones. Porque como es la política del cómo voy yo, ¿sí? Entonces para mi propio ejercicio, lo que a mí me conviene es que no hayan coaliciones, así no tengo que fusionarme, sino que pueden todos los partidos políticos coaligarse. Entonces eso es, fíjense ustedes, me coaligo para, vamos a tener un escenario bipartidista en la política nacional, en el Congreso de la República, pero mantengo mis personerías jurídicas para los avales regionales. No, si uno toma la decisión de coaligarse porque defiende un modelo de país, el paso siguiente es fusionarse y presentarle al país de manera clara, de manera abierta, una opción de poder. Y esto no es polarizar, es decirle al país, aquí hay distintas posiciones que se pueden defender, que es legítimo defenderlas y eso es democracia. Muchas gracias, María José. Quiero preguntarle, antes de dar la palabra a David, muy breve, no puedo dejar de preguntar. ¿Petro se queda o no se queda? ¿Me lo preguntas a mí? Pero por supuesto. No, no se va a quedar. Gracias. Lo ha dicho hasta Dale. el cansancio, no se va a quedar. Eso sí, muchos nos estamos preparando. Toda la dirigencia política del Pacto Histórico se prepara, porque una cosa es que él no regrese y no que nosotros tengamos aspiraciones legítimas a poder asumir el relevo, que no es lo mismo que ser simplemente heredero de un proyecto.